En la mayoría de las lenguas que se hablan en el hemisferio occidental, utilizamos la palabra canibalismo para designar el comportamiento en el que uno o más organismos se alimentan de miembros de su propia especie. Sin embargo, cuando hablamos de seres humanos, tendemos a usar la palabra antropofagia al enunciar este tipo de conducta. Sea cual sea el término adecuado, ambas palabras son sinónimos de terror, ya que representan el tabú máximo dentro de nuestra sociedad: el consumo de carne humana, el ver al otro no como un semejante, sino como alimento, deshumanizarlo de tal forma que solo sea un pedazo de carne. ¿Qué es un caníbal? Para empezar, es importante recordar que caníbal proviene de la palabra caribe, una distorsión del término cariba empleada por los nativos taínos para llamar a sus enemigos. El término fue acuñado por Cristóbal Colón, y hoy sabemos que en la época la pronunciación correcta sería carib. Los carib eran pueblos indígenas de la región de las Antillas Menores, las regiones de las Guayanas, Venezuela, norte de Colombia y algunas partes del Brasil. Estos nativos americanos comían carne humana. Sin embargo, la antropofagia como práctica se ha registrado en casi todas las regiones del mundo, en toda época, y es incluso anterior al ser humano. Según las evidencias que tenemos hoy, ya los homínidos como el Homo antecesor practicaban el canibalismo de forma común en la Europa de hace al menos 1.2 millones de años. En la actualidad, en pleno siglo XXI, existen todavía tribus caníbales con las que usted y yo no queremos toparnos en ningún momento. Hay tribus caníbales en lugares tan alejados como el sudeste asiático, en las islas de Oceanía, en el África subsahariana y, sin ir más lejos, en el sur del continente americano, en la región amazónica y en algunas partes de la región suroccidente de Brasil. Tampoco se trata de un comportamiento exclusivo de los homínidos. Animales como los hámsters, los tiburones, los cocodrilos, los osos polares, las focas, los dragones de Komodo, los escorpiones, las ranas, las salamandras, los pollos, los chimpancés, los conejos, las tortugas, los cerdos, los gatos, los pulpos, las serpientes, las langostas, las arañas y algunos peces también han registrado actos caníbales dentro de la naturaleza. En el caso del ser humano, pese a que es un acto atroz, tiene un común denominador, y es que a lo largo de la historia ha estado estrechamente relacionado con una creencia de integración, de devorar a un ente similar e incorporarlo a mí, constituyendo parte del propio ser. Existen diversos tipos de canibalismo. El canibalismo simbólico, por ejemplo, es una metáfora mediante la cual se realiza una relación de semejanza entre el acto descarnado de la antropofagia y sucesos de la cotidianidad en nuestra sociedad. No se trata, pues, de un canibalismo real, sino de una componente cultural importante presente en rasgos como el lenguaje, la religión y nuestra visión de la sexualidad. También existe el canibalismo por supervivencia, y se da debido a las condiciones extremas de la naturaleza como periodos de largos inviernos o hambrunas. En este caso, se prioriza la supervivencia devorando parte de los individuos fallecidos. Yendo un poco más lejos en nuestro descenso al terror, encontramos el canibalismo ritual, que se practica con fines religiosos principalmente, basados en creencias ancestrales y bajo la idea de que comiendo al guerrero más fiero, al más valiente, yo podía llegar a asimilarlo y ser superior a él. En esta misma línea encontramos el canibalismo gastronómico, producto de una dieta insuficiente de proteína, que adapta técnicas de preparación así como estrategias de caza. Y por último, como el más terrorífico de todos, encontramos el canibalismo hedonista o por placer. Este tiene por motivo obtener placer sexual motivado por fantasías o deseos. Son actos aberrantes y distintivos de ciertos asesinos seriales como Jeffrey Dahmer, Ángel Vargas o Karl Denke. Volviendo a la América prehispánica, ¿eran realmente caníbales los caribes en la época del descubrimiento del continente americano? La respuesta lamentablemente es que sí, pero no solo los caribes. La mayoría de las grandes tribus de Mesoamérica, como los aztecas y los mayas, lo eran. A continuación, vamos a explorar la antropofagia en distintas culturas del continente americano. Los mayas, una de las más grandes civilizaciones que prosperaron en América, se asentaron principalmente en las cercanías de la península de Yucatán.
Para el momento de la llegada de los españoles, los mayas habían perdido gran influencia y habían abandonado muchas de las ciudades de su época de auge. Los cronistas narran que de camino hacia la Española, actual República Dominicana, y al atravesar el Darién, la región limítrofe entre Colombia y Panamá, fueron víctimas de una gran tormenta que los arrastró corriente arriba hacia el norte. Ahí se encontraron con los Cócomes, tribu maya que sacrificó a 5 de sus hombres, incluyendo al capitán, y se los comió en medio de lo que sería un ritual. A los demás los dejaron encerrados para engordarlos y comérselos en otra festividad. Afortunadamente lograron escapar para contar la historia. Muy diferente fue el caso de los tlaxcaltecas, una de las tribus que salió con los españoles para vencer a los aztecas, especialmente en la toma de Tenochtitlán. Muchos de ellos fueron convertidos al cristianismo, pero antes de eso era común el uso de la antropofagia como instrumento de miedo entre sus enemigos. Eso se puede evidenciar en algunos de los relatos más oscuros de los cronistas, donde describe que los tlaxcaltecas desafiaban a sus enemigos y los invitaban a cenar mostrándole trozos de personas de su propia tribu. Por ejemplo, este fragmento de la historia de la conquista de México. Era cosa notable lo que nuestros indios hacían y decían aquel día a los de la ciudad. Unas veces los desafiaban, otras los convidaban a cenar, mostrándoles piernas y brazos, y otros pedazos de hombres, y decían: esta carne es de la vuestra, y esta noche la cenaremos, y mañana la almorzaremos, y después vendremos por más, por eso no huyáis, que sois valientes, y más os vale morir peleando que de hambre. Los mexicas o aztecas, la civilización más importante de Mesoamérica. No existe evidencia escrita de la observación directa del comportamiento caníbal en esta tribu. No obstante, fue mediante las amenazas que hacían a los españoles, donde ellos mismos describían que habían comido de sus restos. Se decía de ellos que llevaban sal para poder sazonar la carne de los muertos enemigos y comerlos en sus ritos. De nuevo encontramos en las crónicas relatos que erizan la piel, por ejemplo este fragmento. Mirad cuán malos y bellacos sois, que aun vuestras carnes son tan malas para comer que amargan como las hieles, que no las podemos tragar de amargor. Muiscas e incas. A diferencia de las tribus anteriores, los muiscas y los incas no practicaban el canibalismo, o por lo menos no era una práctica muy común entre ellos. En el caso de los incas, se cree que debido a que habían domesticado a las llamas, alpacas y demás camélidos, no tenían la necesidad de consumir carne humana para sobrevivir. Pero más importante que eso, es porque dentro de su territorio se prohibió de forma explícita, pese a que se seguían practicando ofrendas de seres humanos y animales para sus dioses. Seguramente en este punto usted, estimado espectador, no podrá creerme. Bien, aquí debo aclarar cuáles son las evidencias para deducir este tipo de comportamientos. Para empezar están las narraciones de los primeros españoles que llegaron al continente americano, como ya había expresado anteriormente. Son en obras como las de Francisco López de Gómara y Bernardo Díaz del Castillo, donde observamos la descripción de actos de esta naturaleza. Durante mucho tiempo se creyó que estos relatos habían sido una estrategia para el desprestigio de los pueblos indígenas, una justificación para la conquista y la dominación española. Esta hipótesis ha sido muy relevante a través de la historia, y no sería la primera vez que una nación utiliza una justificación con un trasfondo discriminatorio tipo salvajismo para anexar territorios a su imperio. No obstante, el tiempo le dio la razón a los cronistas, pues en el año 1996 se produjo evidencia contundente: el hallazgo de instrumentos de cocina al lado de cadáveres humanos en Ecatepec, cerca del norte de la Ciudad de México. En el mismo descubrimiento se encontraron restos que presentaban muestras de instrumentos para descarne, fracturas que evidencian violencia, y a algunos le faltaban algunos fragmentos. Estas son características típicas encontradas en escenarios donde ha habido antropofagia según la antropología forense. El lugar también era testigo de los hechos, ya que en sus murales aparecían plasmadas ilustraciones de instrumentos con los que se removían órganos humanos, mostrando evidencias del ritual. Ahora bien, quizás lo más interesante es determinar la naturaleza de la práctica del canibalismo en la América prehispánica. ¿Era acaso un canibalismo gastronómico? ¿Era de tipo ritual? ¿O era un tema de supervivencia?
A decir verdad, esto ha sido un tema muy extenso de debate entre la comunidad intelectual, incluso hasta nuestros días. Hoy sabemos que las grandes tribus de la América prehispánica habían logrado la domesticación de especies animales para el consumo. Por ejemplo, llamas, alpacas y vicuñas en el caso sudamericano, y perros, patos criollos y el pavo común para el caso de Norteamérica y Centroamérica. Además, se sabe que practicaban la caza y la pesca, por lo que realmente el tema gastronómico queda de plano totalmente descartado. Pese a que la escasez de alimentos es una hipótesis muy interesante, lo más seguro es que el uso del canibalismo haya sido por temas meramente rituales, ya que no se consumía carne humana en grandes cantidades. Tal vez por eso no hubo reportes de enfermedades entre los aborígenes americanos. Recordemos que la práctica de la antropofagia produce una enfermedad crónica y mortal, conocida como kuru. Se cree que por no comer los órganos internos y por su baja expectativa de vida estaban menos expuestos a las consecuencias de comer carne humana. Ya veremos en otra ocasión por qué esta práctica, además de atroz, es una sentencia de muerte casi segura. Otra hipótesis que va de la mano como apoyo al canibalismo ritual es lo que en este programa nos gusta llamar instrumentalización de la violencia. La instrumentalización de la violencia es un uso exacerbado de la violencia como método para instigar el miedo dentro de los enemigos, un abuso de las prácticas sangrientas para persuadir al contrincante de atacar o para facilitar su rendición. Sea como sea, el canibalismo es sin duda uno de los temas más transgresores y se encuentra profundamente arraigado dentro de nuestro subconsciente. De hecho, me gustaría explorar ese elemento simbólico que usted y yo aprendimos por nuestro contexto cultural. Para entender el concepto tenemos que dirigirnos a abril del año 33, año en que murió el personaje histórico que después sería conocido como Jesucristo. En ese momento es bien conocido como en medio de una última cena, Jesús de Nazaret tomó como elementos simbólicos el pan y el vino. Y una vez partidos, el líder espiritual invitó a su círculo más cercano de discípulos al acto figurado de comer estos elementos como su carne y sangre. Este rito hoy se reproduce en algún lugar del mundo y se conoce con el nombre de comunión. Imagínese entonces que la comunión es canibalismo simbólico. El creyente se está comiendo la carne de su Salvador. Por supuesto, esto siendo rigurosos, no hay realmente un acto caníbal, pero ilustra muy bien cómo el tema ha llegado a permear nuestra cotidianidad. Los zombies son otra manifestación de canibalismo. Esta vez refleja nuestro miedo a los devoradores de carne humana. Haciendo los zombies tendemos a deshumanizarlos, convirtiéndolos en monstruos carentes de toda conciencia y de toda responsabilidad de sus actos. Los zombies, de hecho, se han convertido en un símbolo en sí mismos y reflejan también otros temores ancestrales. Ya veremos en otra ocasión cómo esta tendencia a deshumanizar lo que consideramos bárbaro y salvaje trajo consecuencias nefastas a través de la historia de muchas formas injustificadas. Existe cierta conexión cultural entre la sexualidad y el canibalismo, pues en el argot popular es bastante común escuchar canciones que relacionan ambos conceptos. Esto se da porque existe esa idea de integración a través del acto sexual y hemos convertido el coito en una forma de comunión. Esta visión idealizada del sexo es, de nuevo, completamente falsa desde el punto de vista científico. No obstante, representa cómo el tema de la antropofagia influye tanto en nuestras vidas que lo hemos relacionado hasta con los comportamientos más importantes dentro de nuestra existencia como especie. Para terminar, me gustaría invitarlo o invitarla a realizar su contribución sobre el tema en la sección de comentarios, a suscribirse a esta comunidad y pedirle que si quiere comunicarse conmigo me escriba al correo que ve en pantalla. También lo o la invito a ver otro tipo de contenido en este mismo canal que seguramente será de su agrado. Un abrazo grande y estamos en contacto.